agradecimiento y una felicitación a Gustavo, Patricia. La verdad que la idea ha sido espectacular y llevarla a la práctica mejor todavía, ¿no? Ver esta película, poner este tema en debate, traerlo a Julián, que hable Leo. La verdad que deberíamos hacer una gira, ¿no? Digamos, por todos lados. Yo creo que con estas dos exposiciones, sí, es como para pensar un cine. Y de paso podríamos aprovechar y modificar la marcha y combatiendo al capital hasta 10 trabajadores, digamos, buscar una variante, ¿no? Digamos, de ese tipo, así ajustarlo más en la línea. Pero me parece que de lo que hemos escuchado hay mucho para reflexionar, para pensar y de cara al futuro también. Y ambos porque era inevitable, han atravesado el tema del acuerdo, el tema de los consensos, el tema de los pactos, esta referencia ineludible a este hombre olvidado, a este hombre ocultado, como bien señaló Julián, que fue José Bergelbar. Pero se me acaba de ocurrir una cosa, ¿no? Ocultado, es cierto, pero bastó que un liderazgo lo mencionara al pasar en una presentación de un libro para que María Giovanni y Julián vendan cualquier cantidad de libros, ¿no? Con esto, digo, hay una tensión, ¿no? Pegó en algún sentido, es lo que yo digo, hay ciertos valores que son muy propios del pueblo argentino y que están ahí, sumergidos, y es cuestión de poder encontrarlos y poder hacerlos vibrar, ¿no? Y la idea de un país distinto, de un país industrial, de un país con inclusión, de un país más igualitario, nos viene desde el fondo de la historia, a los argentinos y a las argentinas. En realidad lo trasnochado, lo inventado, en todo caso, es este mundo neoliberal, no el mundo conservador, porque siempre lo tuvimos, pero esta cultura neoliberal que lo aplasta todo, que individualiza todo, que niega todo, hasta los conservadores de alguna manera construyeron la patria. Estos vienen a destruir todo lo que sea colectivo. No creen en el Estado, no creen en la nación, no creen en las cámaras empresarias, no creen en los sindicatos, no creen en las cooperativas, en nada que sea más de dos. Odian a Benedetti, por lo dejo, en la calle, ¿no? Somos mucho más que dos. Por eso yo creo, cuando digo esto de que viene del fondo de la historia, remata también en lo mismo, es en la necesidad de una vez por todas de encontrar consensos. Y acá tendemos muchas veces a berretear el tema y hablar solamente, yo digo, me parece que el tema es más grande, pero incluye esta pequeña parte que tiene que ver con un acuerdo sobre salarios o con un acuerdo con precios, que forma parte. Pero hay algo, me parece, que es mucho más grande, que tiene que ver con que, a ver, en la Argentina, desde mediados de los 40, desde los 40 inclusive, desde un poco antes de Perón, hasta el 75 existió un modelo que algunos llaman de sustitución de importaciones, no me quiero hacer muy el técnico, digamos, pero un acuerdo implícito, que no estaba escrito en ninguna parte, alrededor de cómo se distribuía el ingreso, cómo crecíamos económicamente y cómo se distribuía el ingreso. No es que fueran tiempos de enorme felicidad, porque lo que había era un tremendo conflicto político que generaba subas y bajas en este acuerdo, pero el acuerdo era más o menos general. El Estado era más o menos de bienestar,
la industria trataba de ir acumulando, creciendo. Estuvimos muy cerca de muchos valores como el autoabastecimiento, como un nivel muy alto de sustitución de importación. Todas esas cosas pasaron en ese tiempo. El pacto social que Perón plantea en el 73 tiene que ver con dos cosas. Uno, con terminar un conflicto, ir cerrando un conflicto político con implicancias económicas y políticas y sociales muy grandes que había atravesado sobre todo los últimos años. Pero también la necesidad de dar una respuesta a un contexto internacional profundamente hostil para un gobierno popular en la Argentina. No nos olvidemos que en ese momento alrededor de la Argentina gobernaban todas dictaduras. Bordaberry, Stroessner, la dictadura brasilera, Banzer en Bolivia, Chile, Pinochet. Y en la Argentina, una democracia que estaba tratando de ponerse en el tiro. Por eso, frente a ese contexto, por un lado, Gelbart plantea la necesidad de buscar otros mercados, no hizo tanto hincapié en lo regional, era muy difícil. Y por eso también Perón busca cómo generar una masa crítica de acuerdos, de sectores. Ahí la CGE cumple un rol fundamental, por supuesto el movimiento obrero, pero la CGE con estos, recién Julián daba el dato, yo también lo tenía por ahí, 1.300.000, no sé qué cantidad de miles de empresas metidas adentro, confederaciones, todo. Y del lado del movimiento obrero, claro, era un momento muy particular porque era Perón presidente, Perón era la referencia histórica del movimiento obrero y bueno, estaba Rucci, pero se firmaba Perón, digamos. Perón era el garante político de ese acuerdo tan importante. Y en realidad ese acuerdo termina fracasando no por razones económicas, termina fracasando o agotándose porque muere Perón, muere el garante del pacto. Yo digo eso para también, porque otra de las, además de ocultar la figura de Gelbart, otro de los rasgos fue ningunear y demonizar a este pacto que se firmó en el 73 y 74, ¿no? Ese acuerdo que llevó a este crecimiento sostenido hasta el año 75, un promedio de 3.2% de crecimiento del PBI todos los años, cada año, y a una distribución del ingreso que en su punto máximo llegó a ser del 53% para el trabajo y el 47% para el capital, y un proceso de industrialización que se consolidaba, era también algo insoportable para la derecha, para los sectores dominantes en el país. Con otros condimentos políticos, sin lugar a dudas, que también fueron la excusa del golpe. Y para no meterme demasiado en ese tema y tratar de hacerlo un poco corta, está el hecho fundacional del discurso del 3 de abril de José Alfredo Martínez de Oz, que dice lo que hay que decir. Entonces, hay que terminar con la industria, hay que terminar con el Estado, hay que terminar con los sindicatos, hay que cumplir todo lo que estaba en esta hoja. Intervenir la CGE, para dejarla sola a la PGE. Y por supuesto intervenir la CGE, obviamente. Y ahí viene esta dictadura, que por supuesto produce la más regresiva distribución del ingreso, además de lo que sabemos, padecemos, y que para consolidarse necesitó matar a 30.000 argentinos y argentinas y exiliar a otros tantos y el exilio interno de otros, en fin. Ahora, este periodo que se inicia en 1976 y que dura hasta el 2001, con un breve interregno de los primeros años de Alfonsín, de la salida de la democracia,
es un periodo en el que se despliega la ideología neoliberal en el mundo, y en la Argentina produce sus efectos. No sé si tengo que hacerlo, pero lo hago la diferencia entre que pasamos de la dictadura a la democracia, y eso es un valor, ¿no?, que está fuera de competencia, sin lugar a duda. Pero digo, los ideales que marca el 3 de abril Martín Dios continúan vigentes, salvo ese pequeño periodo, hasta el 2001. Crecimiento del país, menos del 1%, promedio por año. Distribución del ingreso regresiva en contra de los trabajadores. Ese es lo que producen esos 25 años que van desde el 76 al 2001. Lo que empezamos a ver es que de ahí en adelante en la Argentina no hubo más un acuerdo duradero en materia de cómo crecíamos y cómo distribuíamos. Permanentemente tuvimos un stop and go, un arranque para un lado y después arranque para el otro, ¿no? Si vemos un poco, desde el 85 hasta el 2001 tuvimos un proceso, vamos a simplificarlo, de derecha, para decirlo de alguna manera. Del 2002 al 2015 tuvimos un proceso popular, y del 2015-2016 en adelante tenemos una vuelta del proceso de los lineamientos de la derecha. Entonces, esto pone permanentemente, empuja y en cuestión cómo este tema de la grieta, ¿no? Cómo construimos un consenso para que otra vez podamos atravesar un periodo prolongado con una hegemonía a favor del campo popular, que me parece que es lo que plantea Leo durante toda su intervención. El tema es cuál es o cómo construimos un nuevo consenso. Yo le tengo mucho miedo a las palabras porque están todas las palabras gastadas y usadas, ¿no? No sirve ninguna. Una nueva alianza, socorro, una nueva, ¿no?, un nuevo acuerdo, ¿no?, un pacto, son todos mafiosos, bueno, no sé, pero, ¿no?, vamos a tener que inventar una palabra. Cristina salió con lo del contrato social de responsabilidad ciudadana, qué sé yo, bueno, está bien. Un nuevo boliche. Un nuevo boliche. Vamos con el boliche. Y hoy estamos atravesando un nuevo ciclo. No se pudo consolidar el que termina en el 2015. También una cosa que nos puede servir para reflexionar el hoy es pensar por qué en el 2015 paró. Podría haber seguido. Uno diría, bueno, nos faltaron pocos votos. Bueno, en los términos en que uno está tratando de pensar este tiempo, y les quiero aclarar que todo eso está disparado a partir de reflexión. No estoy siendo muy original, Julián, las cosas que yo estoy diciendo, y Leo también las conocen, pero me parece que hay un nuevo tiempo que se está queriendo pensar en estos términos. Estamos queriendo ver cómo construimos este contrato social, cómo podemos arrancar en un contexto internacional muy parecido al de Perón. No dictaduras, pero sí gobiernos, la mayoría sumisos con Estados Unidos. Y pongo lo de sumisos con Estados Unidos porque Julián, en un momento que habló de la soberanía. Y yo creo que en mi historia personal, que es larga, no recuerdo ni siquiera en dictadura un periodo de pérdida de soberanía como estamos viviendo en estos momentos. Yo los otros días decía que cuando yo era joven, en los 70, enfervorizadamente gritaba patria sí, colonia no, y era una consigna. Y el imperialismo lo mencionábamos porque si no hablamos de imperialismo no nos levantábamos ni una mina. Entonces, ahora digo, hoy es en vivo y en directo. Hoy es patria sí, colonia no, en serio.
levantó el presidente de los Estados Unidos, digo, es el tipo que levantó el teléfono para llamar al Fondo Monetario Internacional y dijo, díganle, denle el préstamo más grande que haya dado nunca el Fondo Monetario, porque Estados Unidos necesita estratégicamente que la Argentina no cambie de mano, porque me pioja el patio trasero, que como estoy perdiendo en todos lados, necesito consolidar. Lo mismo que hicieron en el 73. Terminaron con Vietnam, perdieron en Vietnam y vinieron a mirar de nuevo acá. Y instalaron las dictaduras. Ahora saben que dictaduras no, los rajan, acaban de irse de Afganistán, los rajan de todos lados y miran el patio trasero y dicen, guarda, ordenemos esto que nada se empioje. La verdad, estos relatos son así. Hoy he escuchado una magnífica intervención de Alcira Argumedo que recomiendo profundamente. Lo voy a decir porque va a estar hoy a las 10 de la noche en CN23 y se repite en CN23 el domingo a las 8 de la noche. Hay un conjunto de gente que habla, olvídense, entre los que yo, no importa, escuchen la intervención de Alcira Argumedo. Es imperdible, imperdible para entender dónde estamos parados hoy. Bueno, pero no retomo. Hoy, esta pérdida de soberanía, tenemos que prestarle muchísima atención, porque explica también de qué estamos hablando cuando estamos pensando en el porqué de ahora un contrato social de ciudadano, de responsabilidad ciudadana, o bueno, algún acuerdo al interior, porque vamos a tener que juntar una masa crítica de apoyo social, institucional, colectivo, para poder salir de la dirección en la que vamos y hacer algo de lo que pide Leo, algo, empezar a ir para allá. Va a haber que juntar mucha fuerza, porque, por ejemplo, porque entre otras cosas, la deuda externa no es con sectores privados que, como fue en la época de Néstor, que había que tener decisión, sabiduría y coraje para la pulseada de hasta cuánto llegaba la quita. Acá no hay quita. O mejor dicho, sí, querés quita, querés tiempo, querés... Bueno, pero es a cambio de... Con el fondo no se negocia de otra manera. Es a cambio de... Y esto no son palabras mías, esta me la dijo los otros días Alfredo Saía, que irrumpió de casualidad en una reunión que yo tenía con empresarios y yo venía hablando de, ¿qué vamos a hacer? Y entró Alfredo, tal vez una de las personas que yo respeto más, y planteó, mirá Carlos, guarda que está este tema de fondo. Por eso la acumulación de fuerzas es tan importante. Y lo digo porque también cuando uno piensa cuáles son, entre otras razones, los motivos de la pérdida del 2015, también está el tema de los acuerdos, de lo tolerable y de lo que no se tolera. Cuando aparece lo que no se tolera, el movimiento popular se debilita. Digamos, en los primeros 8 años fueron periodos de fuerte crecimiento, más o menos, y de redistribución del ingreso. Pero se hacía con un crecimiento promedio del 6,1%. 6,1% promedio en los primeros 8 años. Entonces, se agrandaba la torta y además se repartía mejor la torta. Y por eso tuvimos mejora del empleo, mejora del salario y mejora de la seguridad social, política de ingresos. Ahora, ¿qué pasa en los últimos 4 años? Eso se agota. No pudimos sostener el crecimiento económico. La restricción externa. Apareció la restricción externa, aparecieron las dificultades políticas, porque los sectores
afectados por este esquema de los primeros 8 años, empiezan a buscar la forma de debilitar el movimiento nacional y popular, que comete sus errores, bueno, en fin, se encierra, lo mismo que le pasó a Perón. Lo mismo. Hay una continuidad moderada en la redistribución de ingresos, pero ya no tiene la misma fuerza. ¿Y cuál es el problema? Que cuando el país deja de crecer económicamente, la redistribución del ingreso es más difícil, porque lo que le sacás a uno, para darle a uno, le tenés que sacar al otro. Y ahí ya la puja es otra cosa. La puja distributiva va bien en esos primeros años. En nosotros es más explícita. Se nota cuando le sacás a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Se nota. Mucho. Y eso, ustedes saben, no hay nada peor que la puja por los ingresos cuando se afecta a los sectores de mayores ingresos. Y eso generó las tensiones sociales y políticas que vivimos y que produjeron el crecimiento, la conformación de una nueva mayoría que iba a estar al servicio, esa nueva mayoría, de quienes querían revertir la redistribución del ingreso, incluso que los había favorecido por aquello de limitación, por aquello de lo aspiracional, por aquello de los poderes mediáticos, bueno, y todo lo que hemos visto. Bueno, este cuento, ¿no? Es lo que nos tiene que llevar a pensar cómo construimos un nuevo consenso. Y yo creo que pasa por entender todos y hacerles entender también a los sectores dominantes, y de eso una tarea importante la van a tener los sectores empresarios que comprendan esta etapa, que de lo que se trata es de una acumulación de fuerzas suficiente para que las mayorías, para que todos aporten a la única manera que tiene la Argentina de sostener el sistema político democrático y al mismo tiempo tener un plan de mediano plazo, que es con todos adentro. En la Argentina la teoría del derrame no existe, mejor dicho, sí existe, pero te lo imponen con la dictadura de los fierros o con una seria restricción de las libertades de todo tipo, como las que estamos viviendo hoy en la Argentina. Yo no estoy diciendo que estamos viviendo en una dictadura, por favor. Sí estoy diciendo que hay avasallamiento del Estado de Derecho. Sí estoy diciendo que hay una manipulación de la libertad de expresión impresionante, y son las únicas formas como ellos pueden sostener un modelo que es contra natura. La Argentina tiene una tradición política, social, muy fuerte, que impide que los modelos neoliberales se hayan estabilizado. Cuando yo conté lo que pasó en tiempos desde el nacimiento de la democracia, ahora lo que vemos es eso, una gran volatilidad. ¿Y por qué está dada esa volatilidad? Porque cuando llega el momento de que los sectores dominantes llegan al gobierno, no logran terminar de imponerse. Y ahí tiene un rol importante, a pesar de que algunos integran la derecha de los empresarios, el movimiento obrero. El que impide, el factor, con los buenos, con los malos, con los regulares, con los espantosos, con los que están a la derecha de Leo, con los que están a la izquierda de Julián, todos son los que, ese factor es un factor muy importante en términos culturales, en términos institucionales, que impide que finalmente acá se instale una hegemonía. Y solamente una anécdota. Noviembre del 2017 habían ganado las elecciones de medio término. Estaban convencidos que habían logrado iniciar la hegemonía amarilla.
Les hizo mal ver la infografía de Clarín a la mañana del lunes toda pintada de amarilla en la Argentina. Se la creyeron. Fueron por todo. Presentaron y lo verbalizaron con un acto majestuoso en el Centro Cultural Kirchner y presentaron la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. Fue el comienzo del fin. Sacaron la reforma previsional, se metieron con los viejos, se metieron con la conciencia colectiva que tiene límites en la Argentina. Como tuvo límite en la política de memoria y verdad y justicia cuando quisieron sacar el 2x1 y se movilizó la gente sola. Hay una conciencia colectiva. Los 12 años no pasaron al pedo. Perdón. No fue en vano. Y eso es lo que permite ser optimista. Por eso somos optimistas. Por eso sacaron la reforma previsional, pagaron un enorme costo político que los debilitó, y a partir de esa debilidad vino que la pauta del Banco Central, en vez de ser 10, va a ser 15, y después vino la devaluación, y después vino la inflación, y ahí estamos. Y hoy estamos otra vez en disputa. Porque lo que estamos viviendo hoy, en este momento, de cara al año electoral, es que el campo nacional y popular vuelve a ser competitivo. No estoy diciendo ni que ganamos, ni nada por el estilo. Quiero decir, pero un nuevo fracaso de las élites en la Argentina. Estamos asistiendo a un nuevo fracaso, no porque no hayan logrado muchas cosas que les interesaban lograr, vaya si lo han logrado. Han aumentado la pobreza, han bajado los salarios, todos los objetivos que tenían, no explícitos, pero que tenían. Bueno, no alcanzó. Hoy estamos en disputa. Entonces, desde ahí, desde estas reflexiones, de esta necesidad de construir consensos, bueno, seguramente se entiende también mejor de esa manera la decisión de Cristina de presentar una fórmula que dé cuenta de una mayor amplitud, de una mayor convocatoria, de una mayor capacidad de diálogo, de una lectura muy reflexiva de lo que pasa internacionalmente, de lo que está pasando en la Argentina, de los agotamientos y la necesidad de los recambios. Pero si no logramos sumar sectores del campo de la producción, del cambio de la producción de bienes o de servicios, al campo popular, si no logramos entender desde el campo popular que este es un tiempo para construir ese tipo de consensos, va a ser muy difícil. Primero tenemos, y yo soy optimista en eso, primero tenemos que construir la victoria, porque estos tipos no perdieron todavía no perdieron. Si construimos la victoria, y para eso hay que sumar y mucho, con eso vamos a tener la base para poder empezar a gobernar, construyendo más consenso todavía, para poder avanzar, porque se trata de avanzar, no de retroceder. Avanzar, pero en otra dirección. El desafío está en manos de todos, de nuestros dirigentes, pero también en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. En ese marco, esta película y los dos compañeros que hablaron antes son imprescindibles. Muchas gracias. Leo dice que se ofendió y se tiene que ir. Bueno, ¿alguna pregunta, Pato? Quisiera saber si podemos plantearnos quiénes serían los firmantes de este contrato social. ¿No?
nombre y apellido, documento de identidad. No, no tanto, pero digo, con este panorama que planteamos, con esto que decía Leo, de que algunos personajes de la CGT están a la izquierda y algunos empresarios nuestros, ¿cómo hacemos para juntar estas voluntades que tenemos, muchas ganas de juntar, y consolidar ese contrato? Yo hago una pequeña respuesta y después Julián le cedo otra. No, yo creo que al revés. Yo creo, acá voy a hacer un tanto heterodoxo. Normalmente es yo mismo y todos en general decimos que qué bueno que estaba Helvar y que estaba Rucci. Bueno, ese mundo no existe más. No existe más. Y cuando digo no existe más, no existe más la homogeneidad del capital y no existe más la homogeneidad de la clase trabajadora. Es un dato. Entonces, eso que es una debilidad, tendríamos que ver si lo podemos convertir en una fortaleza. ¿Y cuál sería? Que a la mesa no hubiera 3 personas, sino que firmaran 50. Y que sean 20 por los trabajadores, que sean 20 o 40 por los empleadores, y que por el Estado esté el Estado Nacional y además las provincias. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Yo no digo que sea fácil, digo que de esa manera vos tenés en la mesa realmente lo fundamental que tienen este tipo de consensos, que es que sean aceptados y cumplidos, porque si no son aceptados y no son cumplidos, están muy lindos para una foto, pero no sirven para nada. No, un poco en línea con lo que decía Carlos, es muy difícil, hoy día está muy fragmentado todo el movimiento obrero, el movimiento empresario, pero a ver, si hay algo bueno, las pocas cosas buenas que podemos sacar de una crisis, es que la derecha frena porque se da cuenta que se disgrega el país. Eso fue, creo, el diálogo argentino que propició Duhalde en 2002, ¿no? Que también estaba motivado por la Iglesia. Y la verdad que lo que va a haber va a ser seguramente un espacio de tregua, porque hasta la derecha, cuando ve que, esto pasó también en 2002, cuando ve que se le está yendo de las manos todo, ya acepta que tiene que frenar la mano. Y eso implica que, bueno, ya sin esa presión, hay un espacio, me parece, para que los actores se sienten a la mesa, consensúen ciertas políticas mínimas. Me acuerdo que en ese momento salieron las retenciones, que se transformaron en los planes jefas y jefas de hogar, me acuerdo, de 150 pesos, y que eso sacó de la pobreza rápidamente a muchas familias. ¿Cómo el campo ahí no hizo la 125, no hizo las protestas de la 125? Porque se dio cuenta que no podía más, no podía sacar más. La derecha lamentablemente siempre llega hasta lo último, pero parece que en algún momento entra en razones y se da cuenta que la digresión de la Argentina es lo peor que le puede pasar, ¿no? Digo, los terratenientes por lo menos necesitan el entramado jurídico que les permita seguir siendo terratenientes. Así que a mí me parece que de las pocas buenas cosas que podemos rescatar que esta crisis va a dar, es que va a haber de vuelta una pequeña tregua donde creo que los actores van a poder llegar a ciertos consensos mínimos, y el tema es que eso se sostenga en el tiempo, porque lamentablemente lo que vemos es esto, que una vez que el país empiece a ordenarse, otra vez, digo, así como cuando el plan trienal empezó a andar bien, empezaba a dar resultados, bueno, nuevamente se va a amenazar en su hegemonía política la derecha y activa todos los resortes. Esto pasó en la Argentina también en el 2008, ¿no? Digo, durante 5 años se dio una tregua, porque los salarios eran bajísimos. Entonces Techín, que decía, bueno, sí, está bien, entiendo que haya aumentos salariales, entiendo que parte de mi torta, más allá de que la torta se agrandaba, la tenga que pasar al obrero. Ahora llega un punto donde piden la devaluación y dicen, bueno, ya está, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Qué sería? El 30% del PBI para la masa laboral. Más que esto, es conflicto. Y eso pasó en el 2008 y ahí empieza la inflación en la Argentina. Hasta el 2008 no teníamos el problema de la inflación. Entonces yo creo que es eso, es aprovechar esa tregua, pero hacer algo que pueda ser duradero, y bueno, el desafío enorme de cómo nos confrontamos con este grupo de poder, que es el que destrozó a Helvar, el que obturó los procesos peronistas, ¿no? Me acabas de dar una idea, digamos, un pie. A ver, lo formulo en términos casi de pregunta. Ese momento que vos también citás en el caso del primer peronismo, y que pasa en este segundo peronismo, digamos,
coincide, y yo no creo que sea casualidad, con los momentos que los gobiernos populares, en vez de seguirse abriendo, se cierran. Empiezan a meterse para adentro, creen que se la saben todas, creen que tienen la manija, en vez de seguir abriendo, seguir sumando los sectores. Es cierto que entra en tensión, pero entra en tensión con sectores concentrados, poderosísimos, pero concentrados. Debes seguir conservando la capacidad de convocar mayorías. Entonces, digo, el 54% de Cristina, pero después perdimos todas las elecciones. Entonces, ahí estábamos empezando nuestro mal, como le pasó a Perón. Perón también después del 52 se cierra, ¿no? Y termina rodeado por cualquiera, y bueno, y viene el golpe militar. Y pasa también en el 73, muere Perón, se acaba el liderazgo, y en vez de convocar y llamar y que Balbín y que esto y lo otro, ¿qué hicimos? El peronismo se metió para adentro, Isabelita, López Rega, digo, tal vez, pero muy tal vez, es, ¿qué tal si alguna vez probamos que en el momento donde sabemos que estamos empezando a salir del infierno y va a venir la otra puja por darle continuidad, en vez de cerrarlo, nos abrimos más? Digo, por ahí. No. ¿A qué llamamos abrirnos más? ¿Cómo? ¿A qué llamamos abrirnos más? El peronismo, te voy a citar con una frase de Blaustein, el peronismo fue fuerte siempre que fue frentista. Eso es abrirse más. El peronismo en el 45 abrió los brazos y le dijo que vengan a todos. Quiero recordarles que el vicepresidente de Perón era radical, que el ministro de Trabajo era el primer ministro de Trabajo de Perón era socialista, que el ministro del Interior, que más duró, Borlenghi, era también socialista. Pasó con Perón en el 73, Mino, recordarán todos la confitería. Y recuerden, y si no, busquen la lista de candidatos a diputados de la capital federal, que es la que me acuerdo, donde había de todas las líneas internas del peronismo, porque en aquel tiempo también había líneas internas dentro del peronismo, y qué líneas, pero también había demócratas cristianos, también había desarrollistas, y también había comunistas. Juan Carlos Comínguez, ¿sí? Docente, era del PC, ¿y de qué PC, no? Estoy hablando del PC de los 70, ¿no? Y todos, entonces, eso es lo que yo digo. ¿Estaba Cobos? No, yo estaba Cobos. Pero bueno, no todos son Cobos. Digo, ¿no? A no pelearse con Moyano. Me parece que ahí, más allá de lo que uno puede pensar, ¿no? Y en esa situación, cuando vos decís que la columna vertebral del peronismo en la clase obrera, si te peleas con Moyano y estás en una dificultad, yo creo que ahí se veía venir una situación, digamos, de bastante debilidad, ¿no? Del gobierno, que la verdad la transitó bien, pero bueno, también puede explicar el 2015, ¿no? Eso. Afirmando lo que ha dicho Carlos, en esa elección de septiembre del 73, con toda la amplitud, Perón sacó el 62%, o sea que había un 38% de gorilas. O sea que no entremos en pánico ahora por lo que dicen las encuestas. No, está bueno lo que Eso, había un deben a cómo conservar el 62. Claro, debemos llegar al 62. Una cosita, había un personaje más entre todos estos que están nombrando que me parece que es clave, que es parte del equipo de Herbart, que es Horacio Giberti, que es un tipo también que venía del PC, incluso en el 45 fue un antiperonista rabioso, que después Perón lo toma y lo pone y hace digamos, las mejores ideas que tiene en el mundo agrario y peronismo vienen de las ideas de Giberti. Más allá, ¿tuvo el video? Sí, sí. Pero digo, hay que ver la película. Es un personaje clave, por ahí, bueno, justo se fue Leo, pero me parece que está bueno, que capaz que está grabado y le llega, pero me parece que es central también sentar a la mesa, digamos, de este acuerdo social, a los sectores agrarios, digamos, que son diferentes a la mesa de enlace, porque cuando listó él a todas las entidades empresarias, creo que la última que dijo, en su momento dijo la mesa de enlace, ¿no? Sí. Digo, hay un montón de organizaciones
también pymes agrarias que están juntándose, están buscando su destino, digamos, en este movimiento nacional y popular. Hace poquito hicieron un encuentro muy fuerte, muy interesante con 3.000 personas en Ferro, que han elaborado un documento interesantísimo que me parece que tiene que ser puesto en la mesa, porque cuando vayamos a gobernar después de 2013, si tenemos suerte y armamos bien las cosas, el tema de las retenciones va a seguir siendo un tema fuerte y clave, digamos, ¿no? Y es el primer tema con el que tropezamos en el 2008. Digamos. Entonces, de alguna manera me parece que también hay que construir consenso en ese mundo agrario, que acá lo vemos poco porque estamos en la comuna del centro, se ve poco, pero hay un mundo agrario que me parece que hay que incorporarlo también a la vida política de nuestro proyecto. Digamos, Fabio, que ojalá esto que vos decís sea consecuencia de que habremos aprendido del 2008. La consulta, la duda, ¿cómo se sigue? Hay el consenso, sumamos, cada vez que se ha sumado se ha ganado la elección, digo todos los ejemplos, pero después hay algo ahí adentro que falla, cuando cada uno empieza a sentirse que puede más que el otro o quiere hacer prevalecer su punto de vista, uno se va al otro partido, otro sale de la bancada, el otro crea un bloque propio. ¿Cómo se sigue? Bueno, por eso... Ganar sería, digamos, complejo, pero hasta por ahí llegamos a ganar. No, pero bueno, por eso yo decía, tomemos conciencia, digamos, es un problema de conciencia de todos nosotros, de nuestros dirigentes, digamos, y de entender este tema del qué es lo que está en debate. Yo creo que hoy hay una conciencia mayor. Esta etapa que estamos transitando es buena en ese sentido, y yo creo que tal vez acostumbrarnos a construir esa victoria que tenemos que hacer de acá, deja las condiciones para que después podamos construir y mantener la mayoría. Porque lo que yo estoy planteando es que por supuesto que va a haber problemas, pero el desafío del que conduzca en ese momento, pero también de todos, es sostener y ampliar permanentemente esas mayorías. Claro que va a haber alguna fuga, claro que va a haber intereses afectados que van a tratar de reaccionar. Digamos, eso lo sabemos. Tal vez habrá gente que será cooptada, en fin. Esas cosas que son propias de la dinámica política. Pero si vos tenés vocación permanentemente de sostener consensos amplios, tenés el antídoto. A mí no se me ocurre otro, ¿no? La otra sería fusilar, pero me parece que no, terminamos rápido, no nos alcanza nada. Carlos, el compañero Leo nos pidió directamente a nosotros, en nuestra cara, ayúdennos a las pymes. Además de que tenemos nuestra idea de cómo podemos ayudar. Quisiera preguntarles a ustedes, seguramente tienen alguna otra cosa más para... Yo digo algo que no es una respuesta, pero, y le dejo a Julián, yo creo que con respecto al tema pymes, se aplica aquello de mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Creo que del lado del gobierno no tiene que haber un discurso de fin de año. Tiene que haber acciones muy concretas desde el primer día, entendiendo la problemática de las pymes. Y las pymes, a su vez, tienen que entender que sí son socios, sí forman, porque una cosa es decirlo y después no se actúa de los dos lados. Porque lo hubiera dicho, bueno, pues Leo hablo mucho, así que lo puedo decir, las pymes también es donde más prolifera el trabajo no registrado. En las pymes, ¿no? Por eso lo digo. Por eso lo digo, lo dice porque sabe que estoy yo y si no lo dice lo mato. Entonces, y también a mí me parece que lo de las pymes es una exageración. No creo que hay que hablar más de las pequeñas empresas, porque me parece que ahí está el verdadero, sí, hasta 10 trabajadores, él lo dijo. Y también están los sectores donde hay más evasión, ¿no? En muchos casos por un problema de competitividad, de rentabilidad, pero en otros casos por cultura.
¿no? Y también eso lo que... Bueno, entonces, otra vez, el tema de los acuerdos, el tema de los pactos, en la Argentina estamos muy de acuerdo siempre en ir a los pactos para ver qué nos llevamos. Se va a tratar alguna vez, como tal vez fue en el muy buen ejemplo que puso Julián, en la del 2001, en el diálogo argentino, donde todos entendieron que en primera instancia tenían que poner. El diálogo se terminó cuando al día siguiente de haber dicho que ponían, empezaron a matarse para ver qué se llevaban. Sí, a ver, uno de los logros de la CGE, el primero fue la ley de asociaciones profesionales, que era la obligatoriedad de que las empresas aporten, ¿no? Aporten a la CGE. Eso es un proyecto, sin duda, que generaría una polémica enorme, porque sobre todo con la falta de conciencia de muchos empresarios, encima el Estado también me quiere sacar para esto. Bueno, pero de esa forma se construye una entidad gremial fuerte, digamos. Puede haber quién va a recibir esos aportes, ¿no? Pero me parece que si no se construye esa entidad gremial fuerte, vamos a estar de vuelta sentando a la mesa a la UIA en representación de los empresarios, y otra vez y la verdad es que ellos no expresan lo que decíamos, bueno, lo que dijimos durante toda esta noche, no expresan los intereses nacionales, digamos. Ellos están ligados a la exportación, muchos son también terratenientes, digamos. Además, ideológicamente son neoliberales, creen en eso como dogma, ¿no? Entonces, si no se construye una CGE, y creo que el Estado acá sí tiene que hacer una parte muy fuerte con esto de volver a requerir los aportes para construir esa entidad gremial, bueno, de vuelta, otra vez los intereses empresarios, los que se van a sentar a la mesa van a ser de vuelta los grandes grupos económicos, ¿no? AEA, bueno, ahora el Foro de Convergencia cuando surgió. Foro de Convergencia es la continuidad de la PGI y ACIEL, Ustedes tienen que ver el decálogo, es lo mismo, la verdad que se presentaban con un diseño como Cambiemos, ¿no? Muy moderno, muchos colores, era precioso. Ahora vos veías, era lo mismo, yo en una charla lo di, vos tenías que ver APG, lo que decía, liberalizar las importaciones, hablan de sistema económico racional y lógico, porque para ellos el mercado es eso. Cualquier otra cosa que no sea la ley del mercado, digamos, ¿no? La regla del mercado, es ilógico. Bueno, de vuelta, entonces estamos dejando el espacio para que ellos ocupen el lugar representativo del empresariado. Así que me parece que eso es una misión que tal vez no debe ser el primer paso que va del gobierno, ¿no? Porque va a ser complejo, pero en algún momento lo tiene que dar, me parece. Pero se avanza mucho, perdóname, se avanza mucho, está bueno lo que señala Julián. Por ejemplo, había sectores de la UIA que a mí me plantearon en estos 12 años que necesitaban que hubiera aporte para el sector empresario. Ellos mismos, sabiendo desde adentro, sabiendo que se les venía encima todo un cuestionamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Que se dan cuenta a poco de andar, y cuando hay 12 años continuados de gobierno, eso también influye porque permite emerger una serie de problemas que antes no se ven cuando hay interrupciones a cada rato. Se encontraron con que, claro, la UIA la maneja finalmente, la manejan Techin y Alcor. ¿Por qué? Porque son los que ponen plata todos los meses para que funcione. Así de sencillo, como en la CGT funciona cuando el secretario general quiere plata. Lo que pasa es quiénes son los secretarios generales. ¿Puedo hacer quería hacer una reivindicación y un agradecimiento. La reivindicación es la de utilización del cine como herramienta política, porque muchos de nosotros hace 50 años empezamos a ser peronistas o a hacer política viendo La Hora de los Hornos. En segundo lugar, porque el cine argentino es un cine que desde el siglo XV hasta la muerte de Néstor Kirchner enseña absolutamente todo. No hay nada de la historia argentina que no cubra el cine político. Todo, absolutamente todo se puede ver a través del cine, y porque como muchas veces dice Carlos, que un jueves a la noche la gente, en vez de estar viendo una serie de Netflix, esté acá viéndolo a Helvar, que es un personaje maldito, me parece francamente conmovedor, y porque por otra parte la visión del cine es un hecho colectivo, donde seguir apagando la luz y ver la pantalla y que se prenda y seguir discutiendo entre nosotros, me parece que sigue siendo un gesto conmovedor. Así que un agradecimiento al Pato y a Gustavo por haber tenido esta iniciativa. Para que sepas, porque si no sabías, esta es una costumbre que tenemos.
sentamos a Coco ahí. La próxima vemos una tuya, Coco. Dale. Cualquiera. Dale. Bueno, Bueno, yo quería decir una cosita nada más con respecto a la gente de aquí. Muchos de ellos les falta identidad nacional. Eso que describía este muchacho, o sea, que miraba para otro lado, eso es una problemática cultural que es muy difícil, muy difícil. Ahí es donde uno, yo al menos conozco gente, digamos, no sabe cómo penetrar, ¿cierto? Y ahí se les produce a ellos la confusión. Ellos mismos se confunden y se auto-infligen un daño, digamos. Bueno, Helvar decía que una de las misiones de la CGE era concientizar al empresario, no es nuevo esto, digamos, ¿no? También en el 74, cuando empieza a tambalear todo este proyecto, las pymes huyen de la CGE. O sea, rápidamente algunos empiezan a apoyar a PG, porque además les encanta el discurso del liberalismo económico, el discurso del obrero es un problema. Y estábamos hablando de las bases de una CGE de un tiempo donde encima había mayor conciencia que hoy en día. O sea que imagínate hoy en día qué pasa con estos pequeños y medianos empresarios, que es verdad, apenas empiezan a poder comprar el auto importado y se apunta del ya se sienten al lado de Techín, de Macri, lo votan y después la historia vuelve de vuelta, entonces otra vez los destruyen. Bueno, la CGE... Y a muchos de ellos les falta tomar conciencia de Bueno, por eso mismo, y una entidad empresaria, de hecho, uno de los grandes, digamos, objetivos es esto, es concientizar al empresario de qué lugar ocupa en la Argentina, cuál es la diferencia entre esto, entre la oligarquía diversificada, entre los grupos económicos, entre las pymes, los bolicheros, ¿no? Pero yo creo que a varios grupos nos falta tener conciencia nacional. Esto del tema de la soberanía, que antes Perón era tan claro, soberanía o dependencia, era tan clara. Lo sentimos, el movimiento comunero con todos los pueblos, justamente estábamos hablando de este martes, ese tema, y lo queríamos levantar como identidad del movimiento comunero. Pero es algo preocupante. sí, La falta de identidad. ¿Cuántos trabajadores votaron a Macri, no? La falta de identidad. ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos médicos? docentes. Eso, yo creo que uno lo puede chivar al empresario, pero nos falta todo el tema de identidad nacional. Hay que trabajar. No dejes afuera los jubilados. Cuidado, Bueno, agradecemos la presencia de todos. Anda picado un bizcochuelo.